Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Tu Voz Laboral en Radio Hoy. Estamos acá junto a Sebastián Avendaño. Recuerden que este es un programa gracias a Cáceres y Avendaño. Cáceres y Avendaño, estudio jurídico con más de 10 años de experiencia en materia laboral y también administrativa. Así que muchas gracias al auspiciador por su gentil auspicio. Bueno, pueden comunicarse con Cáceres y Avendaño a través de las redes sociales, de TikTok, de Instagram, de Facebook. Vamos a estar ahí respondiendo todas sus consultas. Y bueno, recuerden que todos los jueves a las 4 de la tarde estamos hablando de distintos temas de derecho laboral. Hoy día venimos un poquito acelerados porque venimos de la corte. ¿Cómo estás, Sebastián, y cómo te fue hoy día? Sí, estamos aquí cerca de la corte, como a 2 cuadras, y nos tocó ir a un comparendo de conciliación ante la corte, que teníamos una causa bien importante y grande. Estábamos defendiendo un monto de 33 millones. 30 millones más 3 millones de costa. Claro, por una trabajadora que sufrió acoso laboral súper intenso por parte de compañeras del trabajo. Era una trabajadora de la educación, pero finalmente se llegó a un buen acuerdo. Exacto. Ambas partes quedamos bastante contentas. Oye, pero súper fuerte el caso. Sí. Era una persona de la educación, ¿no? Que sufría malos tratos de parte de compañeras, porque terminó afectando también al entorno de esta persona. Claro, era una trabajadora que era profesora y sus hijos iban en el colegio. Y las compañeras le hacían moving, o sea, acoso laboral, y terminaban desquitándose después con los hijos, que también estudiaban en el mismo colegio. Entonces era una cuestión bastante grave. Claro que sí, pues por eso el monto también fue bastante alto, porque había harto daño de por medio. Siempre el cuánto se va a obtener va a depender del caso a caso. Es súper relativo, ¿cierto? Sí, pero llegamos a un buen acuerdo. Llevábamos más de harto tiempo litigando y había también harta necesidad por parte de nuestra clienta, así que también nosotros consideramos eso al momento de poder llegar a un acuerdo. Sí, la verdad que nosotros estamos para asesorarlos, para guiarlos, pero la decisión siempre en definitiva depende de nuestros clientes. Pero bueno, en ese caso de hecho se afectaban harto los derechos de los niños que estaban involucrados. Claro. Bueno, relacionado con eso tenemos el tema de hoy. ¿Qué tema tenemos para hoy, Sebastián? Cuéntanos. Hoy día vamos a tener un tema súper importante que es la protección al derecho a la maternidad. Así que tenemos a una invitada el día de hoy que nos va a acompañar en un ratito más, que es Catherine Silva, que es una trabajadora social. Exacto. Que es mamá, emprendedora y también especialista en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sí, Catherine lleva hartos años luchando por los derechos de las mujeres, los derechos de los niños. Fundó una tema que hace asesorías de lactancia. La verdad que ella nos puede ayudar harto a entender cómo las mujeres vemos afectado nuestra trayectoria, nuestro trabajo por el tema de la maternidad. ¿Viste las últimas encuestas de la tasa de natalidad en Chile? Estaba bajísima, ¿sí? Bajísima. Chile se está haciendo viejo. Eso es en definitiva. Y cuando vamos al por qué será esto que Chile se está haciendo viejo? ¿Por qué la tasa de natalidad está tan baja? O sea, aquí yo creo que hay varios factores. El tema económico debe ser algo importante. También la seguridad social. O sea, traer niños a este país que no van a tener las condiciones necesarias para poder desarrollarse es una cuestión de responsabilidad. Entonces, claramente uno piensa 2 o 3 veces antes de tener un hijo. O sea, es que yo creo que, y acá sin sonar como extremadamente feminista ni nada, creo que las mujeres somos las que nos llevamos gran parte del peso. La maternidad se encuentra muy castigada en nuestro país. Y mira, qué bueno que tocaste el tema de seguridad social, porque hace unos años atrás hice un diplomado en la Universidad de Chile, y uno de los ramos que tocamos era derechos maternales. Y mira, sabes que a mí me hizo tanto sentido que la profesora nos dijera, esto en general uno cuando estudia derecho laboral y seguridad social. Pero ¿cuál es la diferencia? El derecho laboral está suscrito a las leyes laborales, ¿cierto? Y la seguridad social tiene que ver más bien con lo que tiene que hacer el Estado para poder promover el bienestar de los individuos. Claro, cuando ¿cierto? No se pueden valer por sí mismos. Personas con incapacidad, personas que están, no sé, con una licencia por postnatal o prenatal. También las personas que están jubiladas, todo eso es seguridad social. Ya, pero es que ahí está el punto. Respecto al tema de maternidad, no le podemos llamar seguridad social, porque la maternidad en Chile está determinada a un contrato de trabajo. Porque las mujeres que son madres, que tienen hijos, que están embarazadas, no tienen ningún tipo de derecho si es que no tienen un contrato de trabajo o son funcionarias públicas. Entonces, ahí está la diferencia, justamente. Porque en Chile, para tener derechos maternales, tienes que tener un empleador. Tienes que trabajar. Si tú no trabajas, digamos, de manera remunerada,
no tienes derechos maternales, po. Claro, y por ejemplo ahora con el tema de las boletas honorarios, o sea, aquellos trabajadores que emiten boletas y pagan sus cotizaciones, igual de ahí tendrían un derecho. Por ejemplo, si tuvieran un hijo o hija, tendrían derecho a un prenatal. Claro, de hecho, por ejemplo, las trabajadoras independientes que se pagan ellas mismas las cotizaciones también tienen derecho a pre o postnatal, pero siempre se enmarca dentro de la mujer trabajadora. O sea, la mujer que no trabaja, digamos, en una empresa o en una entidad del Estado, que no tiene trabajo remunerado, no tiene ningún tipo de derecho. Y si te fijas, esa discriminación la está haciendo el Estado en base a si la mamá trabaja o no. Pero ¿qué culpa tiene ese niño? Claro, y es como si no tuviera papá. O sea, el papá también intervino y al final es una familia o no la que tiene que hacerse cargo en definitiva de cómo se va a sustentar ese niño. Y sabes que esto está, no sé si tú lo habías pensado alguna vez, porque igual es heavy hacer este razonamiento, de decir, chuta, ¿sabes qué? Está tan normalizado que solo las mujeres trabajadoras remuneradas tengan estos derechos, que nadie se le ocurriría pensar, oye, ¿no le daremos algún beneficio a las mujeres que no tengan un empleador? A las que trabajan informal, por ejemplo. O sea, no creo que tienen el ningún único tipo de beneficio que hay, y ahí si alguien está escuchando y tiene más conocimiento, creo que el único beneficio que no considera si es que trabajó o no es el bono por hijo, que se le paga a las mujeres, pero una vez que ya tienen edad de jubilación. Sí, claro. Y ahora, bueno, que estamos en tema de campaña presidencial, hay varios candidatos que están ahí proponiendo algunas cosas, pero siempre basado en que el índice de natalidad actualmente está muy, muy bajo. Entonces el país se está envejeciendo. Necesitamos que nazcan más niños en nuestro país. O la solución que tienen algunos políticos y que ya sí empezaron a implementar es traer gente del extranjero. Que Sí, gente claro. más joven, que tiene, no sé, otra cultura en cuanto a tener hijos. Y eso también equilibra la balanza. O sea, es parte de lo que se hizo. Sí, claro, claro. Hay otros que están proponiendo un bono de 1 millón de pesos. Como si 1 millón de pesos sirviera como para criar al niño y todo lo demás. No, pero bueno, es parte de las propuestas. Hay otros candidatos también que están proponiendo aumentar los derechos laborales. Y justamente lo que vamos a conversar hoy día es qué establece nuestro Código del Trabajo respecto a los derechos de maternidad. Sí, hay un par de candidatos, sin hacer propaganda, ¿no? Que estaban hablando de que el postnatal fuera obligatorio para el hombre, que me parece una medida súper, súper necesaria. O sea, que pudiera ser también entregado al hombre porque así no sufriría discriminación la mujer. Un hombre y una mujer pueden ser papás. Como que no puedes seleccionar a un hombre o una mujer. Esa es una de las alternativas. Ahora, partamos hablando del tema del pre y el postnatal, que es lo más famoso, digamos, dentro de los derechos de maternidad. Y un derecho más básico también. Claro. En general, el embarazo, ustedes saben que dura 40 semanas. ¿Ya? Si no lo saben, ahora lo saben. Ya. Y tenemos un derecho que es de un pre y un postnatal, que son 6 semanas antes del parto. Ese es el prenatal. ¿Ya? Si la guagua nace antes, por ejemplo, de que la mamá salga de prenatal, se adelanta todo. Si la guagua nace después de las 40 semanas, se tiene que alargar ese prenatal. Esa es una de las preguntas que me hicieron ayer por redes sociales. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si una guagua nacía a las 41 semanas? ¿Esa persona se quedaba sin pago de subsidio en ese momento? Y la respuesta es no. Se alarga, en ese sentido, el prenatal hasta que la guagua nazca. Ya. Y la otra pregunta que me hacen harto es ¿qué pasa si la guagua nace antes de las 40 semanas? ¿Yo pierdo esas semanas que me quedaron de prenatal? Y la respuesta es sí. ¿Las pierdes? Sí, se empieza inmediatamente a contar el postnatal. Una vez que, por ejemplo, si la guagua nace en la semana 37, tu prenatal se termina en ese momento, a pesar de que teóricamente podría durar hasta los 40. Claro, porque lo que marca el hito es el Es nacimiento. el nacimiento, exacto. Y una vez que nace la guagua, comienza el postnatal, que son 12 semanas después del parto, ¿cierto? 84 días. No, ese es el fuero. Ah, Acá, esta es una pregunta súper común y que la gente confunde harto. Una cosa es el pre y el postnatal y otra cosa es el fuero, ¿ya? El postnatal son 6 semanas antes, 12 semanas después. Y después de las 12 semanas, que en el fondo es lo que la gente sabe que son los 6 meses, pero que técnicamente no son 6 meses, son cuando la guagua tiene 5 meses y medio, ¿ya? Y las últimas 6 semanas de este postnatal, la madre puede repartirlas con el padre o también tiene la opción de trabajar medio tiempo y alargar un poquito este postnatal. Pero tiene que avisarle al empleador con al menos un mes de anticipación. mira. Oye, ¿y qué beneficios tiene? No qué beneficios, porque todo esto está pensado en la compatibilidad de la familia y el trabajo. ¿Y hay algún derecho que tenga el padre
Sí, tiene 5 días. Solo 5 días. ¿Qué te parece? Tiene 5 días y que entra dentro de los permisos laborales. Por ejemplo, el permiso por nacimiento, el permiso por fallecimiento, el permiso por para hacerte examen. En el fondo, en ese capítulo del Código del Trabajo, donde hablamos de los permisos, está el permiso del papá, que son 5 días que se cuentan desde el nacimiento. Igual súper injusto para la mamá, o sea, 5 días con su pareja y después que se vaya a trabajar, queda sola con la guagua haciendo de todo. Así es, Complicado. así es. Y la única opción sería tomar que el padre tomara parte del postnatal parental, que sería como la segunda parte del postnatal. Esa posibilidad sí está, pero la madre tiene que cederlo. Cederlo y después el trabajador tiene que pedirlo a su empleador. Sí, claro, sí, claro. Y eso es algo que se usa muy poco en nuestro país hasta el día de hoy, que los papás tomen ese postnatal. Y que tiene que ver también con un tema de pagos de subsidio. Ojo que acá hay un límite, porque saben, la idea de la gracia, en el fondo, hablando como palabra súper sencilla, del pre y el postnatal, es que la mujer sale con licencia, la cual es pagada por la ISAPRE, en caso de que esté afiliada a alguna ISAPRE, o por FONASA, en caso de que no esté afiliada a ninguna ISAPRE. Y la idea es que se haga el pago íntegro del sueldo, pero ahí también cada institución tiene que realizar el cálculo del subsidio, del cuánto van a pagar. Y acá, para esto, se hace un cálculo entre los 3 meses antes de la concepción y los 3 meses antes de que salga de prenatal. Y se promedia, y el promedio más bajo es el que se paga. Y esa es la razón por la que si la mujer no tiene cotizaciones antes de embarazarse, es decir, antes de la concepción, la multiplicación va a ser por 0 y por tanto no le van a pagar. Y ahí va de nuevo lo que decía Daniel al principio, que es necesario que la mujer trabaje para que tenga estos beneficios y al final este derecho a la seguridad social, que en realidad no es seguridad, es una inseguridad social. Oye, y viendo las estadísticas, solamente el 0,23% de los hombres se ha tomado el postnatal parental, que es una cifra súper baja, ni siquiera llega al 1%. Así Claramente hay que hacer una modificación para Nuestro que se pueda... presidente de la República dijo que él se lo iba a tomar, pero no sabemos a qué se refería porque lo dijo amplio. Dijo, sí, yo voy a tomar mis derechos. ¿No sabes qué va a tomar? No sabemos. No sabemos si se refería a esos 5 días de permiso legal o si iba también a tomar el postnatal parental. Ahí va a haber que ver cuando nazca su... Puede que se tome una bebé. cosita también. ¿Tenemos un corte comercial? Sí, vamos a un corte y ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en nuestro programa Tu Voz Laboral. Estamos hablando hoy día sobre los derechos asociados a la maternidad. Estamos hablando de lo injusta que es la vida y nuestra legislación chilena en este sentido. Hablamos también un poco de los cálculos. Les estaba contando cómo se calcula un poco la licencia maternal. Y fíjense que también hay un tope acá, que son 66 UF. Son alrededor de 2.800.000 y fracción hoy día. ¿Cuánto es eso? Eso, 2.800.000. Mira, el tema acá es que la maternidad se castiga tanto que no es solo para las personas más vulnerables, que en el fondo no tienen dinero para costear tantos hijos, sino que también se castiga en los sueldos más altos. A lo mejor esto va a parecer como, ya, la gente que gana más puede tener más hijos. Ya, ese es el tema. Sabes que hay harta gente que gana más de 2.800.000 pesos y que, y acá pónganse en el caso, que, por ejemplo, o sea, un magistrado o un gerente general. O sea, por supuesto, en ese caso es súper complicado porque si la mujer está acostumbrada a ganar, por ejemplo, 4 millones de pesos, 5 millones de pesos, qué sé yo, y de repente se le disminuye su sueldo a la mitad, a los 2.800.000, no es fácil vivir con un nivel de gasto a lo que uno no está acostumbrado. Entonces la maternidad sigue siendo castigada en ese sentido. También existen otros derechos asociados a la maternidad, como por ejemplo el derecho de amamantamiento, que en realidad no está asociado solo al amamantar, sino que tiene que ver con un derecho de alimentación, que puede ser un poco más amplio. Y es para aquellas madres que tienen niños de hasta 2 años, para poder entrar 1 hora antes o salir 1 hora antes de sus trabajos. Ese es el derecho de alimentación, ¿ya? Por otro lado, tenemos también, por ejemplo, el derecho a la sala cuna. Sí, oye, antes del derecho a la sala cuna, quería que se pusieran en el caso de un trabajador que tiene una licencia, no sé, es que se accidenta o que se enferma, ¿cuánto le van a pagar si es que se...?
Es que también tienen topes, pero claro, eso tiene que ver con un tema de las ISAPRES, de FONASA, que ellos cuidan sus utilidades, las cuidan mucho, mucho, mucho. Entonces tienen estos topes que la ley establece. Y las licencias maternales en general son bastante largas, ¿cierto? Ahora, el postnatal está pensado que se está luchando por ampliar el postnatal hasta 1 año. Durante la pandemia se amplió un poco el postnatal con el postnatal extendido, pero por temas de pandemia. Pero hoy día el postnatal sigue durando hasta que el niño tiene 5 meses y medio. Y de hecho, para que tú sepas, los niños empiezan a comer a los 6 meses. Oh, es el periodo más difícil entonces. Tenés que dejar a tu guagua con 5 meses y medio para volver a trabajar. Hemos avanzado sin duda. Antes el postnatal era de 3 meses. ¿Y ahora? De 6, casi 6. Pero de todas maneras estamos ahí en vías de que esto sea hasta 1 año. ¿Y hay algún subsidio, no sé, que entregue el Estado cuando se amplían los postnatal? Es que eso es justamente lo que se discute, que en el fondo no podemos afectar la economía de esta manera. ¿Qué hacemos con las pymes, por ejemplo? ¿Qué pasa con la pyme? ¿De dónde saca plata en el fondo? Pero recordemos que los subsidios postnatales los paga la ISAPRE, los paga FONASA. Entonces, acá los principales opresores de esta extensión del postnatal son ellos. Ya, se oponen y son los que tienen poder también al momento de... Ese es el punto. Esa es la razón por la cual no se ha extendido el postnatal y es tan difícil extender el postnatal. Es importante por eso ver quién paga la campaña. Sí, siempre hay alguien que la paga. Pero bueno, hay otros derechos. Estaba hablando del derecho de alimentación o de amamantamiento, tenemos también el derecho a la cuna. Y acá una de las preguntas también que nos hacen harto es, ¿yo puedo elegir a qué sala cuna llevar a mi hijo o hija? O quedarme con la platita y yo la cuido o le encargo a alguien el pago, o sea, le pago a alguien para que lo cuide de la casa. También preguntan harto eso. Sí, así es. Mira, el tema de la sala cuna, el empleador tiene la posibilidad de tener su propia sala cuna, ¿ya? O de pagar alguna sala cuna que esté validada por la Junji. Y en general, la sala cuna, lamentablemente, la elige el empleador. Y acá siempre, incluso empleadores nos han preguntado, oye, pero yo quiero darle la plata a esta persona porque lo cuidan en su casa, qué sé yo. Y en este caso, se puede hacer siempre y cuando exista una razón médica atrás. La madre tiene que presentar un certificado médico en el que diga mi hijo por X razón no puede asistir a la sala cuna, por tanto necesito que a mí me paguen ese bono. Pero eso es un requisito, no puede ser como la primera opción. Oye, ¿y las empresas necesitan, o sea, cuántas trabajadoras se necesitan o trabajadores para tener el derecho a la sala cuna? 20 mujeres, independiente de la edad que éstas tengan. Si tenemos 19 mujeres de 65 años y una en edad fértil y esa tiene guagua, tiene que tener sala cuna. Es increíble eso y es súper injusto también porque de nuevo se discrimina a la mujer. Como que las empresas igual van a hacer el cálculo si tienen o no tal cantidad de mujeres para poder o no tener el derecho a la sala cuna. Por eso hoy día también nuestros candidatos presidenciales están discutiendo el tema denominado sala cuna universal. Es uno de los temas importantes. Bueno, vamos a ir un corte y a la vuelta vamos a estar con nuestra invitada Catherine Silván para estar hablando más acerca de temas de maternidad. Ya, estamos de vuelta en nuestro programa Tu Voz Laboral. Estamos hablando el día de hoy sobre los derechos maternales. Vamos a ir ahora con nuestra invitada, ¿te parece? Sí, Catherine, creo que está por ahí. Catherine Silván. Hola, sí, hola, acá estoy. Ya, ahí sí, Catherine? Te vemos. Hola, hola. ¿Nos ves, cierto? Ya. Sí. Ya, súper. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias, Dani, por la invitación. Bienvenida. Mira, yo creo que tú eres una persona que nos puede relatar durante todos estos años de experiencia que has tenido, cómo viven las mujeres el tema de la maternidad. Sí, bueno, soy madre hace 11 años, así que he vivido en carne propia lo que significa ser trabajadora y además convertirse en madre y cómo eso cambia tu realidad completamente. No tan solo en términos prácticos, diarios, de cuidado, de carga, sino que también a nivel psíquico y también cómo te percibe la sociedad, cómo te percibe el entorno, cómo cambian las condiciones para ti. Ustedes ya venían hablando, los escuchaba hace unos minutos, sobre aspectos legales. Y lo que yo he podido vivenciar, no solamente a partir de mi experiencia, sino también en el trabajo con maternidades a lo largo de estos 10 años. Yo cofundé una organización que trabaja con lactancias y con maternidades.
y por lo tanto desde hace 10 11 años que estoy escuchando y estoy acompañando a mujeres, madres, en este periodo de la vida en el que todo se complica. Creo que uno de los grandes desafíos, uno de los grandes como impactos que tiene la maternidad en el desarrollo de las mujeres tiene que ver precisamente con el desarrollo laboral, el desarrollo económico, cómo la maternidad y la carga que significa el cuidar 24/7 para la mujer y cómo esto merma su tiempo libre, su salud física, su salud mental, cómo esto finalmente la mujer se va quedando sin tiempo, sin recursos suficientes para poder desarrollarse. Y ahí es cuando en este mundo en el que yo me he desenvuelto, se da mucho esto de las mujeres que deciden emprender un negocio de cualquier tipo, o sea, hoy día más digital o hace unos años emprender con un negocio físico de venta de algún producto. Entonces las mujeres, para poder compatibilizar un poco más su maternidad, el quedarse un rato más con los niños en la casa, porque es cierto que a los 5 meses y medio volver para muchas también se vuelve muy difícil, por lo mismo que ustedes comentaban también, o sea, la lactancia se recomienda de manera exclusiva hasta los 6 meses y las mujeres tienen que dejar a sus bebés a los 5 meses y medio. Y no solamente el problema de la alimentación, sino que el desafío de tener que también separarse de su guagua muchas veces por horas, en horarios bien extensos, sobre todo considerando traslados también. Entonces, finalmente, las mujeres también a la vuelta reciben una serie de cuestionamientos en sus entornos laborales, no están las condiciones muchas veces para continuar con la lactancia, las mujeres empiezan con síntomas de depresión, de ansiedad, por la misma separación y también porque no están las condiciones para estar con su guagua. Entonces, muchas deciden o extender la licencia si es posible, buscando psiquiatras, buscando alguna justificación médica que les permita tener esta posibilidad, eh, o algunas renuncian derechamente, y lo que significa quedarse al cuidado de su guagua, lo que puede parecer hoy que rico quedarse en la casa, al cuidado de la guagua y no te preocupas de nada más. Pero lo cierto es que esta es una situación que, pese a que tiene este lado positivo de quedarse con la guagua y puede ser un alivio para la mujer ya no tener que estar trasladándose al trabajo, tratando de conciliar con esto del trabajar fuera y en la casa, igualmente esta mujer ve mermada su libertad, su autonomía, su desarrollo económico, profesional, estanca su trayectoria profesional. Para la mujer también no siempre el estar 24/7 abocada a los cuidados y a la crianza, no tampoco es la panacea, tampoco es la gloria, digamos, de estar sosteniendo desbordes emocionales de los niños, alimentando, haciendo la casa, etcétera. Entonces, finalmente, tanto estando afuera, trabajando remunerado, sosteniendo esto, malabareando entre la vida personal y los cuidados, y también en el mundo laboral afuera, que no tienen condiciones óptimas para poder maternar y cuidar en caso de que se enfermen o en caso de que pase cualquier otra cosa, no hay condiciones adecuadas allá afuera para poder estar también acá. Tanto la mujer que decide ese camino como aquella que decide emprender o la que se queda absolutamente en la casa, en los cuidados, las mujeres en cualquier situación ven de alguna manera mermada su salud y su desarrollo. Claro que sí. Hay un dicho que es como bien famoso que dicen, a las mujeres nos piden criar como si no trabajáramos y trabajar como si no estuviéramos criando. Entonces, trataste hartos temas interesantes, o sea, es bien común que se traten de extender las licencias y en ese sentido contarle a la gente que hay un permiso, porque el Código del Trabajo establece ciertos permisos, y es un permiso laboral por enfermedad grave del menor de 1 año.
Y eso es lo que se ocupa, en definitiva. Ahí es donde viene que mi guagua tiene reflujo, que tiene alergia alimentaria, que muchas veces es real. Y ahí se entiende como grave, grave, como que pone en peligro Ya, la ese es el vida tema. ¿Qué se entiende por grave? Y entonces ahí es cuando vienen los cuestionamientos de las licencias, cuando no te pagan la licencia, tienes que ir al COMPIN, el COMPIN se demora meses en solucionar. Entonces al final a toda esta situación compleja que nos relataba la Katy, súmale que no te paguen las licencias. Claro, y aparte que al final estas licencias que se buscan a través de diferentes métodos que dijiste tú, Catherine, al Sí. final vienen a determinar un síntoma que en realidad debiera revelarse como una realidad nacional, que la gente necesita estar más tiempo con sus hijos. Y al final como que tapamos el sol con un dedo y nos hacemos los tontos, decimos que la gente falsea las licencias, pero en realidad hay algo más importante detrás que al final es cuidar a los niños que van a ser el futuro de Chile al final. Sí, exacto. O sea, creo que no solamente, o sea, finalmente lo que uno esperaría es que las personas y las familias puedan tener la posibilidad de elegir. Esto que se ve en otros países, en otras realidades, que tiene que ver con un postnatal obligatorio, por ejemplo, de mayor tiempo para la mujer y también para el hombre, porque de esa manera también o sea, desincentivamos esta mala práctica también de tener a menos mujeres, por ejemplo, dentro de una empresa, porque se vuelven un cacho, porque se vuelven un problema, porque si se embarazan en esta etapa en que está de su vida, entonces me va a salir más caro, me va a salir complicado, no quiero eso, entonces no contrato mujer, contrato hombre. Cuando tenemos postnatales obligatorios que no se puedan ceder tanto para mujeres como hombres, vamos desincentivando esa mala práctica, esas decisiones que puedan tener las empresas, que yo cofundé una organización, como les decía, y además fui directora ejecutiva durante algunos años, entonces entiendo la lógica también de cuidar el dinero de la organización. En mi caso es una organización chiquitita, imagínense, pero entiendo cómo puedo ponerme en los zapatos de quien está liderando, quien está siendo jefa o jefe, de cuidar las lucas y de destinarlas a otras cosas, pero por supuesto que no lo comparto, ¿ya? Y creo que la manera en que podemos desincentivar ese tipo de prácticas tiene que ver con tener una legislación que de alguna manera sea y más igualitaria y más equitativa para hombres y mujeres que comienzan a maternar o a paternar, que exista la posibilidad de que exista la obligación, por un lado, de cuidar y de sostener a ese bebé que ha llegado a este mundo, y también la posibilidad de elegir por un tiempo determinado. Hay en otras legislaciones hay unas semanas que se reparten que son obligatorias y hay otras que se pueden ceder. Tanto el hombre o la mujer pueden cederlo y decidir entonces quedarse un año o unos meses el hombre o un año o unos meses la mujer, de manera que Claro que sea sí. un poco más equitativo. Esto no solamente se trata como del derecho también de las mujeres a poder quedarse con sus guaguas más tiempo en la casa, sino que también tiene que ver con un derecho también para la niñez, para ese bebé, de poder contar con su figura principal de vínculo más significativa, poder quedarse al cuidado de esa persona. También se ha visto como lo importante que es durante este primer año de vida, de hecho, durante los primeros 3 años de vida, lo importante que es esta figura significativa en el vínculo para el desarrollo psíquico, físico, cognitivo de este bebé, lo importante que es estar al cuidado de esta persona significativa y no de otras personas. Finalmente, todos nos hemos adaptado, muchos de nosotros crecimos también al cuidado de otras personas en otros entornos y nos adaptamos y funcionamos y decimos, salimos Claro. súper bien. Pero en la práctica, lo que hoy día tenemos, el conocimiento, la ciencia, las neurociencias, lo que nos han dicho también es que un niño, una niña, un niño necesita de una figura significativa en sus primeros años y después poco a poco va ampliando ese espectro de personas bajo las que pueden ser cuidadas. Entonces no se condice lo que nos dice la neurociencia, lo que han mostrado los avances en este sentido de conocer cómo es el desarrollo de niños, niñas y del ser humano. No se condice eso con lo que pueden, con nuestro reglamento, con nuestra legislación, con las Claro. condiciones que nos brinda
la sociedad para poder maternar, para poder cuidar. El mismo tema que decías tú de la OMS, o sea, se recomienda la lactancia exclusiva hasta los 6 meses y después se recomienda, la misma OMS recomienda extenderla hasta los 2 años. Pero ¿cómo voy a, en el fondo, dar lactancia hasta los 6 meses y a los 5 meses y medio tengo que volver a trabajar? Entonces, efectivamente hay una cuestión ahí súper complicada. También está el tema de, que tú también lo mencionaste, de cómo se siente la mujer al volver a trabajar. También es un impacto importante el saber que has estado fuera durante varios meses, que has sido reemplazado por otra persona, el volver a la vida laboral, el reintegrarte, también es bien potente. No solo por querer volver a ser la misma de antes, sino porque biológicamente tu cerebro está pensando en tu hijo. Entonces es bien fuerte esa situación. ¿No? Y se produce una situación que teóricamente debiera ser como que regresa a trabajar y que debiera estar su puesto de trabajo, con sus lápices, con su cuaderno, pero realmente en la práctica lo que ocurre es que hay otra persona en ese puesto, porque durante todo el tiempo que fue el prenatal y el postnatal había que cumplir esa función. Entonces ahí se producen también conflictos laborales que subyacen a esta situación del retorno normal que debiera tener una persona ahí que ha nos hacen maternado. hartas consultas que nos Sí. dicen, volví a mi postnatal y no tengo dónde trabajar, no tengo escritorio, no tengo funciones, mi empleador puede ponerme en otras funciones, y acá la idea es que no haya un menoscabo tampoco para la mujer en el ámbito laboral, y tampoco podría ser despedida por el tema del fuero. Recordemos que el fuero es esta especie de protección legal que tienen las mujeres y que dura hasta que el niño o niña cumpla 1 año y 84 días de edad. Hasta ese momento dura el fuero, que significa que en el fondo no te pueden despedir, salvo que haya un juicio de desafuero, en caso que haya una causa legal. Por ejemplo, porque tampoco es un abuso, pues no es que la mujer que esté con fuero pueda llegar a trabajar a las 12 del día y no, o sea, mantengamos los límites. No, pero claro, hay un impedimento para el empleador para poder despedir y está bien, porque si no habría un abuso por parte de las empresas que despedirían apenas se enteran que la mujer está embarazada, la sacarían sin pensarlo. Entonces, Claro por que eso sí, está po. este impedimento que es el El desafuero. fuero comienza desde que la mujer está embarazada, desde el día 1, desde Pero que ¿qué le informan. significa fuero? Igual, la gente puede que no sepa. Es esta especie de protección que da la ley en 3 casos, que en el caso del fuero sindical, el comité paritario y en este caso el fuero maternal. Y que en el fondo el empleador no te puede despedir, salvo que haga un juicio de desafuero. Y eso es desde el día 1 que estás embarazada hasta que el niño o niña cumpla 1 año y 84 días de edad. Ese es el fuero. Y por ejemplo, el caso típico son los contratos a plazo fijo. Sí, teníamos un caso que llegó hace poco de una trabajadora que estaba con un contrato a plazo fijo, 3 meses, estaba a prueba. Y justo en el 3er mes tomó conocimiento de que estaba embarazada. Le informó a su empleador y ahora el empleador lo que inició es el juicio de desafuero. Así que estamos ahí defendiendo a esa trabajadora. Pero lo que ocurre en la práctica es que los jueces, aquí tenemos como 50 y 50%. Mira, los jueces tratan igual de proteger la maternidad y Sí. de tratar de mantener a esa mujer trabajadora, pero no es fácil tampoco, porque en el fondo estás obligando a un empleador a mantenerla hasta que el niño tenga 1 año y 84 días. Entonces, igual lo que decía la Katy, como empleador también uno piensa en los costos de tener una persona por tanto tiempo que va a estar fuera en su pre y postnatal, que después va a estar con fuero, que va a tener derecho de amamantamiento o de alimentación, que va a tener derecho a salir a la cuna eventualmente, que va a tener una serie de derechos en el Y fondo. ese contrato que era a plazo fijo y que se venció y que está entre medio con un juicio de desafuero pasa indefinido. Mira, en teoría el juez podría aceptar el desafuero. De hecho, acá yo creo, sin que me funen, yo creo que el juez debiera autorizar el desafuero, porque al ser un contrato a plazo fijo, hay una causal legal para poner término al contrato. Por tanto, debiera autorizarse el desafuero. Sin embargo, algunos jueces igual son como más pro de proteger la maternidad y ahí cambian un poquito sus decisiones. Pero si es un contrato a plazo fijo, sí debieran poder despedirla, porque no es un contrato indefinido. Claro, pero igual están los recursos judiciales. Complicado. Entonces podría extenderse harto el tema. ¿Sí? Ya. Katy, ¿qué desafíos crees que tenemos a nivel país en este tema, como a nivel de legislación? ¿Qué propondrías tú si fuera... Candidata. Que estuviese en mis manos. sí, si estuviese en tus manos, por ejemplo, ¿qué propondrías? Primero, postnatal, extensión del postnatal. Yo diría que por lo menos hasta el año de vida ya sería un avance significativo. Hasta el año, porque también pensando en la serie de enfermedades a las que se exponen, que no se pasan al año, por supuesto. Los niños se enferman hasta varios años más y no se pueden cuidar solos.
pero hasta el año permite un poquito más de tiempo, permite pasar la incorporación, por ejemplo, de la alimentación complementaria, los primeros virus, todas las vacunas como más importantes de ese primer año de vida. A nivel psíquico también, a nivel vincular también permite que no estemos separándonos justo donde está el pic como de esta ansiedad por separación, que no solamente afecta al niño o la niña, sino que también a la madre o al padre, dependiendo de quién sea esa figura significativa. Entonces, extensión del postnatal, mejores condiciones, por supuesto, para la lactancia materna en los espacios de trabajo. A mí me tocó abrir muchas salas de lactancia en recintos académicos como universidades, institutos, y también en lugares de trabajo que son de renombre a nivel nacional, como por ejemplo con la Fundación trabajamos con la PDI. ¿Ya? Entonces abrimos una sala de lactancia y ahí quería solo mencionar un poquito a partir de lo que comentaban de cómo es esta reincorporación al mundo laboral de la mujer. Recuerdo ahí uno de los grandes, o sea, la mayoría de los testimonios de las mujeres, por ejemplo, que volvían a trabajar como policías, tenían que enfrentarse a escenarios laborales en los que ellas se veían que ponían en riesgo de alguna manera su vida y no tenían modo, no había un protocolo para estas mujeres para trabajar en otros espacios, en otras actividades, al menos una primer parte de ese tiempo de reincorporación paulatina, no había. Entonces había muchas mujeres que volvían, se reincorporaban a sus labores, poniéndose en riesgo, con ese estrés, lo que significaba, andaban en terreno casi todo el día, y no tenían momento para extraer la leche. Entonces me acuerdo cuando fuimos a hacer charlas de sensibilización allá con los jefes más importantes, que por supuesto eran todos hombres, uno les preguntaba, bueno, ¿y ustedes saben cómo llegan las mujeres cuando se reincorporan después de su postnatal? Y era así como absoluto desconocimiento, o sea, ¿qué pasa con la lactancia? Y bueno, nosotras decíamos, yo siempre ocupaba el lenguaje más bien directo, entonces era como, bueno, las mujeres llegan en general con las tetas llenas de leche. Y eso es lo que pasa, y eso produce incomodidad, hay molestias, hay dolor muchas veces y paso muchas horas sin extraerme leche, entonces... Y se pone en riesgo la salud finalmente porque termina dando mastitis y un montón de cosas que afectan derechamente la salud de la mujer y que no es una exageración, es una afectación a la salud. Oye, Exacto, o y la sea, interna que podemos ¿cómo? terminar en una urgencia con un ¿Sí? absceso que significa una infección mayor en la mama de la mujer, solo porque no hubo tiempo ni condiciones óptimas para poder extraerse esa leche. Oye, Catherine, ¿y la recepción de tu propuesta ante estos altos mandos? ¿Qué tal? Bueno, por supuesto que la cara era de impacto cuando escuchaban este tipo de cosas, era como, así como que esto es un tema que deberían hablar solo las mujeres, porque hay mucho, Esto no como es un que esto no problema de deberíamos estar nosotros. escuchando. Había incomodidad en el ambiente, pero finalmente también había, sobre todo de los más jóvenes, como una apertura, una disposición a atender estas problemáticas, esta realidad y poder entonces generar las condiciones. Y así es como finalmente se abre una sala de lactancia que podían ocupar todas las funcionarias para extraerse leche e incluso si alguien les llevaba al bebé también para poder alimentarlo allá en la sala de lactancia. Estaban todas las condiciones. Entonces creo que es extensión del postnatal, también un postnatal para el hombre, yo creo que por un lado para que el hombre participe más y se implique más, porque en esto de que queremos empoderar a las mujeres para que se sientan, para que estén más allá afuera, teniendo espacios de poder, trabajando, etcétera. Pero eso no se condice tampoco con tener igualmente a los hombres muy poco tiempo en la casa. Entonces los hombres también tienen que tener derecho y la obligación también de hacerse más cargo. Y entonces ahí la legislación tiene que darle necesariamente más tiempo a ellos también para poder estar, para poder hacerse cargo, para poder participar activamente en la crianza.
Y por otro lado, la lactancia que cuente con espacios óptimos para quienes deseen ocuparla. También sabemos que hay mujeres que no quieren amamantar o no desean o no pudieron amamantar. Y hay otras que alimentan, por ejemplo, a sus bebés con una lactancia diferida, que significa que no amamanto directo al pecho, pero sí necesito extraerme leche constantemente para llevársela a mi hijo. Entonces, esas dos cosas, esos dos aspectos creo que serían un gran avance en términos de derechos maternales y a lo mejor estarían naciendo más guaguas. Sí, Y oye, sabes Es que, que por si es ejemplo, que la vida tampoco fuese tan cara como está hoy día. O sea, hoy día tener guagua sí, es es verdad. carísimo. La Sí. conservación de la leche materna es súper complicada. No, no es fácil, o sea, hay que sacarse, hay que tener las condiciones de higiene adecuadas porque esa leche no se puede contaminar, hay que dejarla refrigerada por cierta cantidad, dura cierta cantidad de horas. O sea, no puede Entonces, estar en el refrigerador al lado de los fideos del compañero. claro, claro. Y la mujer no puede estar en el baño sacándose la leche. Entonces, No, o sea, es muy triste esa situación. O sea, como se supone que para que la leche salga con fluidez, necesitamos de un entorno que sea amoroso, cálido, que sea, o sea, finalmente todo nuestro organismo funciona muy en base a las hormonas. Y si estamos estresadas, con alguien golpeándonos afuera, como apúrate, qué sé yo, o con un mal olor, con todo lo que implica estar en un baño, por más que esté limpio, eh, finalmente esa extracción es muy ineficiente y la mujer incluso puede estar, no sé, 15 minutos tratando de que salga leche y no sale leche porque no están dadas las condiciones. No es que, y ahí es donde las mujeres, es toda una cadena de problemas, porque la mujer lo que piensa ahí, soy yo la que tiene un problema. Yo no estoy produciendo leche, ya no tengo leche, entonces ya no le voy a dar más leche a mi guagua. Y se vuelven frustradas, tristes, porque querían seguir amamantando, pero no les sale la leche en el trabajo. Entonces, no traen leche, dejan de extraerse, dejan de producir leche, finalmente, por una falta de eficiencia en la extracción. Entonces, ya. para extraer leche también se necesitan condiciones en las que podamos estar tranquilas, podamos poner una música. Nosotras en las salas de lactancia que abrimos teníamos unas pizarras, por ejemplo, cuando las mujeres volvían a trabajar remunerado, tenían unas pizarras donde habían fotos de su guagua, por ejemplo. oh, qué Entonces, lindo. la foto de su guagua, música que le recuerde a su guagua, traer un tutito de su guagua, cualquier cosa finalmente activa esta hormona, la oxitocina, que permite la eyección, la salida de la leche y permite una buena extracción y en media hora podemos tener una súper buena extracción que en el baño en media hora podéis lograr, no sé, nada o un par de gotitas nomás que salen solo porque no están las condiciones. Qué increíble eso. O sea, y al final cómo repercute que nuestra legislación no está a la par con todas estas recomendaciones que Sí, son tan importantes. pero igual más allá de la ley, yo creo que es una cuestión cultural, porque por ejemplo ahora tenemos el... Tú no tenías idea, confiésalo. ¿Qué cosa? Todo esto que contaste No, acá. para nada. Yo estaría como la gente de la PDI, como los altos cargos. Como los altos mandos. Estás impactado, No sé, con fotos de la confiésalo. guagua impactado, pero Sí, entiendo que... veo tu cara de impacto, Pero desde la el veo. punto de vista, ya, porque hay gente que es como más matemática, desde el punto de vista de la eficiencia y la reducción de tiempo, claro que podría haberse beneficiado, no sé, El como empleador, el empleador. po. Po. Claro que sí. Hay que como llevarlos por ahí, por No, y el aparte lado en vez de la- tener a una trabajadora angustiada durante toda la jornada tratando de sacarse leche 3 veces, ahí tenía 1 hora y media, jodiste. Mejor tenerle un espacio adecuado y la va a hacer cortita. Igual quería decir que, bueno, más allá de la ley, igual hay una cuestión cultural. Por ejemplo, tenemos el postnatal parental y solamente el 0,23% de los hombres lo ha utilizado. Entonces, igual los hombres tienen derecho, pero si no exigen ni ponen este tema sobre la mesa, claramente no los van a pescar. Pues, entonces, igual es un rol del padre también hacerse cargo de la crianza del niño. De todas Y maneras. hacerse cargo de su lucha quizá también. Claro, tipo. po, o sea, no salen a O el- protestar por estos derechos. Debieran haber más personas hablando sobre esto, hombres, porque mujeres claramente les afecta y no debiera ser directamente, pero sí se hacen más cargo las mujeres que los hombres. Debiera ser más equiparada la De situación. hecho, la Katy, por ejemplo, tocó otro tema que es bien importante y es que los niños se enferman mucho. Y una de las preguntas que nos hacen, que me hacen a mí en realidad bien seguido, es ¿qué pasa si mi hijo se enferma? ¿Tengo algún permiso legalmente? Mi hijo tiene, no sé, 3, 4 años. ¿Yo puedo faltar al trabajo si mi hijo está con fiebre, está súper enfermo? Y la respuesta es no. O sea, no hay ningún tipo de permiso especial, salvo las enfermedades graves, enfermedades terminales, qué sé yo, estamos hablando de casos más extremos. Pero si mi hijo se pegó un virus en el jardín,
Eso queda a la buena voluntad de mi empleador. Claro, un permiso sin goce de sueldo. Pero legalmente no hay nada que obligue a una empleadora a dar permiso a una madre o a un padre para poder atender a un hijo enfermo. Y la Katy decía una cuestión bien cierta, no se cuidan solos. Claro. O sea, un niño enfermo no se cuida solo. Entonces, O sea, yo tengo a mi hijo de 11 años que si hoy día se enferma mucho menos, por supuesto, pero si Mateo se enferma, son, no sé, 2, 3 días en que hay fiebre, que hay malestar, no hay, y no hay quien lo cuide, él no se va a tomar el remedio solo todavía, entonces imagínense, tiene 11 años, y hay cuando tienen 2, 3 años, se enferman, pero todo el tiempo, de un virus tras otro, y la fiebre y la mala noche, lo sé. y esa mujer también que tiene permiso para incluso trabajar hoy día remoto, que existe más esa posibilidad que hace unos años no teníamos antes de la pandemia. Hoy día existe mucho más eso que, oye, yo hoy día trabajo remoto y flexibilizan en ese sentido, pero incluso desde la casa, cuidar, o sea, dormir mal, es todo finalmente una cadena de agobios que seguimos asumiendo las mujeres. Yo siempre pongo el caso de mi propia experiencia. Mi marido trabaja en la oficina encerrado, todavía trabajo la mayor parte del tiempo remoto, y todos estos años él en la oficina se cierra la puerta y tranquilo. Pero algo pasa con el trabajo de la mamá que ni siquiera los niños lo cuidan tanto como cuidan el trabajo del papá. Entonces sí hay un elemento cultural importante que hay que seguir machacando porque es que mi trabajo, que puede ser de emprendedora, puede ser de la casa o puede ser más flexible o gano menos, qué sé yo, pero como también las mujeres y todos como sociedad cuidamos también el trabajo de las mujeres y lo valoramos y lo relevamos a un lugar importante, igual que el hecho de que el hombre esté trabajando en la casa. Y de hecho lo que Pero tú contabas, que por ejemplo las mujeres han tenido que emprender. O sea, ojalá fuera por voluntad propia. Si yo quiero emprender por voluntad propia está perfecto. Pero esto no es porque quieran emprender, es porque se han visto en la necesidad a raíz de que nuestra legislación no va a la par con la realidad. Claro, no hay empleo, o sea, no hay trabajo que aguante las circunstancias especiales de la maternidad. Exacto, tengo que renunciar. No es que yo quiera renunciar, no es que yo no quiera más desarrollo profesional, no es que yo quiera ser emprendedora, es que no me quedó más opción. Entonces, claro. Bueno, te agradecemos mucho, Katy, por esta conversación. Me parece que estuvo súper interesante, súper entretenida. Te agradecemos que hayas contado tu experiencia. Y la labor que también desarrolla es súper importante de ir abriendo camino a los derechos maternales y también de los niños. Así que esperemos que avancemos un poco, poco a poco, pasito a pasito. Hemos avanzado, hay que reconocerlo. Sí. Pero nos queda mucho todavía, ¿cierto? Sí, absolutamente. Oigan, muchas gracias por la invitación. Gracias también por poner ahí en visualización estos temas. Súper. Entonces esperamos que el capítulo del día de hoy les haya servido, que hayan tenido harta información. Tuvimos una tremenda invitada, lo pasamos súper bien. Así que nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde en Tu Voz Laboral por Radio Hoy. Tu Voz Laboral está aquí para ti. El jueves con expertos que te harán feliz. Derecho laboral a tu disposición.